Sí, sí, sí. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Veo caritas nuevas, eso me da mucho gusto. Bienvenidos todos. Como saben, bueno, esta es nuestra tercera clase y les voy a dar un pequeño resumen de la pasada. Yo soy la maestra Zoa y el día de hoy les vengo a platicar sobre una historia que se llama El Gran Salvador. Repitan conmigo, El Gran Salvador. Bueno, la vez pasada se acuerdan que la maestra Soraya nos habló del gran problema, ¿se acuerdan? ¿Cuál era ese gran problema? Bueno, que Dios había creado los cielos y la tierra, ¿verdad? Les voy a enseñar aquí con mi dibujo, ¿se acuerdan? Que Dios creó a Adán y Eva. Que Dios creó a Adán y Eva, creó los cielos y la tierra, los animales, lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Lo pueden ver en la página 10, fue lo que vimos la semana pasada. ¿Y cuál era ese gran problema? Bueno, que vino el pecado. Y vimos que el pecado es todo aquello que no le agrada a Dios, ¿verdad? Vimos las mentiras, las malas palabras, robar, no obedecer a nuestros padres, a nuestros maestros, todas esas cosas que no le agradan a Dios, pues se llama pecado, ¿verdad? Pero vimos que también Jesús vino para limpiar ese pecado y que nosotros tengamos entrada a la vida eterna, ¿verdad? Ese gran regalo. Bueno, pues el día de hoy les quiero contar de ese gran Salvador que nos contaba la maestra Soraya. Y vamos a ver en la página 18, si nos pueden apoyar los que vienen con mamá, con papá, en la página 18. Si alguien no sabe leer, le puede ayudar el de al lado. Y vamos a ver quién es ese gran Salvador. Bueno, como les dije en la lección 2 aprendimos sobre el pecado. Entendimos que el castigo que merecemos, pues que era la separación, ¿verdad? Eterna. Entonces, durante mucho tiempo la gente no sabía que Dios iba a hacer contra ese gran problema, ¿verdad? Que se presentó. Entonces Dios mandó lo mejor que pudo haber hecho, que fue mandar a su Hijo Jesús, ¿verdad? Y yo les quiero contar esta historia porque Dios tenía su propio plan. Vamos a la página 20. ¿Y qué pueden ver en el dibujo? Bueno, vemos a María, a José y a un bebecito, ¿verdad? Que nació en un pesebre. Y en la Biblia nos dice que mientras estaban ahí, se cumplió el tiempo y María dio a luz a su hijo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había otro lugar para ellos en la posada. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor le había dicho por medio de un profeta. Aquí dice que los profetas, ¿qué es un profeta? Bueno, los profetas, dice, Dios les dijo sus promesas, son personas que Dios les daba promesas acerca de Jesús a personas llamadas profetas, y son las personas que escribieron sobre la venida de Jesús cientos y cientos de años antes de que Él viniera. Entonces, ¿qué entendemos que es un profeta? Alguien que Dios le habló, ¿verdad? Que le decía el mensaje, va a venir un Salvador, va a venir el Rey de Reyes.
¿Ustedes se acuerdan que hace poquito vinieron los Reyes Magos, verdad? Bueno, ¿quién le trajeron regalos los Reyes Magos? ¡Ay, qué padre! Y ustedes vieron en el cielo que venían las 3 estrellas, ¿verdad? De los Reyes Magos. Bueno, esos Reyes Magos eran conocidos en la Biblia como los sabios del Oriente, porque eran los que leían las estrellas, leían la luna, y a través de las señales, ellos esperaban una señal que venía el Mesías. ¿Qué significa el Mesías? El Salvador. Repitan conmigo, el Salvador. Entonces, esos magos del Oriente, reyes del Oriente, magos del Oriente, ya esperaban, ¿verdad?, la venida de un Salvador que se iba a llamar Jesús. Jesús tiene muchos nombres, así como a nosotros, ¿hay niños aquí que tengan 2 nombres o nada más tienen uno? Bueno, aunque tengan 2 nombres, pero también les dicen, ¿cómo le dicen de cariño? Si te llamas Ivana, Ivanita, nena, reina, princesa, muñeca, ¿verdad? Así tienen como diferentes, si eres de niño, príncipe, rey, mi tesorito. Yo así le digo a mi bebé, ¿verdad? Él siempre va a ser mi tesorito. Bueno, entonces así Jesús es conocido por muchos nombres a través de la historia. Y les quiero contar uno de ellos. Bueno, ya les había dicho que es Mesías. El Mesías, que es el Salvador prometido. Otros también lo conocen como Cristo. ¿Han escuchado el nombre de Cristo? Bueno, el nombre de Cristo significa escogido por Dios. Algunos otros también lo conocen como el Salvador, que es quien nos rescata. Otro como Cordero de Dios, que trae paz. Otros como el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque ciertamente Jesús fue una persona que nació a través de una mujer, de una humana, pero él fue totalmente hombre, pero no como cualquier hombre, ¿verdad? Él no pecó, y aparte de que era totalmente hombre, también fue 100% Dios. Vamos a recordar que así como nosotros, la clase pasada nos contaba la maestra Soraya que nosotros somos unas personas que somos espíritu, tenemos un alma, que son nuestros sentimientos, cuando sentimos tristeza, cuando estamos alegres, cuando estamos enojados. Bueno, esa es nuestra alma, que nuestra alma está en nuestros sentimientos, ¿verdad? Y habitamos en un cuerpo, que es lo que podemos sentir, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, olfatear. Y así también Jesús, Dios se nos presenta de 3 maneras. Vamos a repetir, Dios se nos presenta de 3 maneras. Bueno, Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a repetir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, entonces Dios es todopoderoso, ¿verdad? Lo vimos la clase pasada. Y así como Él se manifestó, se manifiesta de 3 maneras, así vino a este mundo a manifestarse como hombre. Y nació a través de María, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver en el dibujo que viene aquí, en la página 19, que les platico que es del Espíritu Santo, ¿verdad? Que le habló a José, pero no se le manifestó, sino a través de un ángel. Un ángel, ¿saben qué es un ángel? ¿Sí? ¿Han visto
un ángel en sueños, en alguna película, en alguna imagen. Bueno, son seres que son mensajeros de Dios, son mensajeros de Dios. ¿Y qué mensaje le traía a José? Pues le dijo justamente que iba a nacer Jesús, que no tuviera miedo de recibir a María, ¿verdad?, como su mujer. ¿Por qué? Porque iba a nacer Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, pues que apoyara a María. Y mientras, como le decía, mientras estaba ahí, nació Jesús. Y en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo. Se turnaban para cuidar su rebaño. Y sucedió que un ángel del Señor se les apareció. Imagínense que un ángel se nos haya aparecido. ¿Qué tendrían? ¿Miedo? ¿Alegría? ¿Qué creen que les diría? Bueno, ese ángel llegó para darles la señal y les dijo que no tuvieran miedo, que él traía buenas noticias, que había nacido el Salvador, ¿verdad? ¿Saben dónde nació Jesús? En Belén, ¿verdad? En un pesebre. Vamos a ver en la página 22. Y vemos ahí dibujitos, ¿verdad? El primero es un bebecito que dice el nacimiento de Jesús, cuando se anunció que la Virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Jesús creció, ¿verdad? No solo se quedó como un bebé, pasó el tiempo y él creció así como tú y como yo, ¿verdad? Creció en estatura, creció en sabiduría y en conocimiento. En el dibujito 2 dice que, bueno, la familia de Jesús escapó porque lo perseguían. Había un rey que lo perseguía, que quería matarlo, ¿verdad? Porque sabía que había nacido un rey. La gente estaba esperando a ese rey. Y bueno, vamos a ver el versículo que, ¿por qué se creó todo este plan? ¿Por qué Dios creó todo este plan de que naciera su Hijo, de que viniera a la tierra, de que creciera y anduviera, pues creciendo en los conocimientos de Dios, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que un día Él creciera sin pecado, sin mancha, porque acuérdense que Él era totalmente hombre y totalmente Dios, ¿verdad? Él era el único que podía quitar el pecado completamente de este mundo. ¿Y para qué? Para salvarnos a nosotros, ¿verdad? Porque se acuerdan la lección pasada que nosotros no éramos dignos, nosotros no estábamos destituidos, que significa apartados totalmente de tener la vida eterna. Pero venía Jesús, venía un plan mayor que Dios tenía ya preparado para nosotros, ¿verdad? Era que Jesús muriera en sacrificio por nosotros, en rescate, para que nosotros pudiéramos tener ese gran regalo. Y como les decía, no solo nació Jesús, sino que Él creció, y así también quiere Dios que no solamente, como ya les hemos dicho, ¿verdad?, en clases pasadas, que es que no solo reconozcamos, sino que le pidamos a Jesús que nazca dentro de nosotros y que crezca, que no solo se quede como un bebecito, ¿verdad?, sino que Él crezca. ¿Y qué significa eso? Bueno, que sigamos leyendo de su palabra, que oremos y sobre todo que agradezcamos que Él pues nos amó tanto, ¿verdad? Como decía la canción, el amor de Dios es tan maravilloso, es tan grande, bueno, es tan grande que nos dio lo más valioso que teníamos. Y vamos a memorizar este versículo. ¿Quién quiere un premio? Porque aquí tengo varios premios que si se aprenden el versículo, se lo van a llevar. Ah, bueno, entonces vamos a ver qué versículo Dios nos tiene el día de hoy. Y es Juan 3:16. Vamos a ver si podemos ponerlo en la pantalla.
Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Se acuerdan del versículo pasado que dice: mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, entonces, ¿por qué pasa? ¿Cuál es el gran regalo de Dios? Bueno, Él nos amó tanto que dio a su Hijo, ¿verdad? Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes que ya conocieron de este gran regalo, de esta gran noticia que hay un Salvador, bueno, ¿qué nos corresponde ahora? Hablarles a los demás, ¿verdad? Que más personas, que más de sus amigos, de sus padres, madres, compañeros, sepan de esta gran noticia, que hay un Salvador, que no estamos solos, que hay alguien que nos amó tanto que entregó su vida, ¿verdad? Para que no perdamos la salvación, no perdamos la vida eterna, sino al contrario, Él ya nos la regaló, pero ahora hay que recibirla, ¿verdad? Recibir ese gran regalo. Entonces vamos a aprendernos en Juan 3:16. Vamos a ponerlo en la pantalla y lo vamos a repetir. Dice así: por tanto amó al mundo Dios, pues tanto Dios amó al mundo que dio a su único Hijo. ¿Quién era su único Hijo? ¿Quién? Bueno, Jesús. Dios entregó a su único Hijo Jesús, para que todo aquel el que en él cree no se pierda, sino que tenga eterna, vida eterna, que es el gran regalo, ¿verdad? Y la vida eterna, pues solamente Dios sabe hasta cuánto vamos a estar aquí, ¿verdad? En esta vida. Pero la vida eterna empieza desde aquí. Las bendiciones que Dios tiene para tu vida, niño y niña, la vas a vivir desde aquí, porque Dios es tan maravilloso que Él tiene promesas, ¿verdad? Él tiene promesas para nuestras vidas. Y si ya lo aceptamos y ya somos sus hijos, esa vida eterna la empezamos a vivir desde aquí. Que tenemos la confianza y la seguridad de que cuando ya no estemos aquí en este mundo, nos vamos a seguir con Él, vamos a reencontrarnos con Él. ¿Ya tenemos el versículo? Bueno, entonces vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos todos de pie. ¿Verdad? Que es a decir: santo nos amó Dios, que Dios se vive por nosotros. Entonces vamos a decir: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó ¿a quién? A su Hijo Jesús, a su único Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Ya se lo están aprendiendo? ¿Sí? A ver, ¿quién ya lo puede decir? ¿Ven? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3. Muy bien, bravo.
Todavía pasa por un regalito, ¿sí? Entonces, ¿quién más ya se lo sabe? ¿Quién más ya lo aprendió? ¿Quién más quiere pasar? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, vida eterna. Amén. ¿Algún otro niño que quiera? Porque de tal manera Dios amó al mundo, entregando a su único Hijo Jesús, para que todo que crea en Él no se pierda mientras tenga vida eterna. Y un aplauso. ¿Alguien más quiere pasar? ¿Sí? ¿Sebastián? ¿Quieres pasar? ¿Ya alguien más? A ver, ve. A ver, las dos vengan. Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso. Que no se pasar con su... ¿Alguien más? ¿Otros dos? Venga, venga. Ven, Ivana, yo te ayudo. Yo te ayudo, ven. Vamos a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Entregó a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, ¿verdad? Mas tenga vida eterna. Juan. Muy bien, un fuerte aplauso. Pueden pasar por el regalo. Bueno, entonces vamos a tomar nuestros asientos. ¿Y qué quiero que se lleven el día de hoy? Que Dios me ama. Vamos a repetir, Dios me ama. Dios entiende mi vida, ¿verdad? Muchas veces pensamos, es que nadie me entiende. Ay, mamá, es que tú no me entiendes. Ay, es que mis maestros no me entienden. Bueno, hay alguien que sí nos entiende y ese es Dios.
Los planes de Dios, a mí me gusta mucho recordárselos, los planes de Dios para mi vida y para tu vida son buenos, agradables y perfectos. Vamos a repetirlo. Los planes de Dios para mi vida son buenos, agradables y perfectos. Entonces, esto es porque Dios me ama. Y también recordar que Dios envió a Jesús para rescatarme de mi pecado. Dios envió a Jesús para rescatarme de mi pecado. Entonces, el día de hoy quiero que nos pongamos todos de pie y así como iniciamos con una oración, vamos a terminar con esta oración, porque también es bueno platicar con Dios, así como nos gusta platicar con nuestros amigos, con nuestros padres, nuestros hermanos, primos, familiares. Bueno, también a Dios le gusta que hablemos con Él, ¿verdad? Él está en todas partes, así como Él creó los cielos y la tierra. Bueno, Él tiene el poder de estar en todos lados y solamente basta con que nosotros nos dirijamos hacia Jesús, hacia Dios. Como les comenté, tiene muchos nombres, ¿verdad? Y los vamos a ir descubriendo en estas clases, los diferentes nombres de Dios. Hay uno bueno, también Emanuel, que así cuando le anunciaron a María, le dijeron: lo vas a llamar Emanuel, que significa Dios con nosotros, ¿verdad? El Salvador, el Mesías. Hay muchos nombres, pero ustedes lo pueden. Ahora sí que Dios nos da la libertad, porque pasamos de ser creación a ser sus hijos. Y así como tenemos la confianza de hablar con nuestros padres, bueno, como hijos nos dirigimos, simplemente podemos cerrar los ojos o elevarlo nuestras palabras. Dios, Jesús, Padre, y entonces podemos platicar con Él. Hoy me siento así, hoy te quiero pedir esto, te doy gracias por esto que me pasó, te quiero pedir por mi mamá, por mi hermano, por mi escuela. Todo lo que tú te imagines se lo podemos platicar a Dios. Aunque Él ya lo conoce, Él conoce nuestras necesidades, pero a Él le gusta que nosotros se lo externemos, porque significa que estamos buscando de Él, ¿verdad? Que estamos agradecidos porque Él nos ama, Él nos ama. Bueno, entonces vamos este día a cerrar nuestros ojitos y vamos a dar gracias a Dios. Si gustan cerrar sus ojos y repetir esta oración conmigo. Gracias, Dios, por amarme, por enviar a Jesús a salvarme. Gracias porque Jesús nos mostró cómo eres tú, Dios. Ayúdanos a recordar que Él es tu mayor regalo especial para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a decirlo fuerte y largo. Amén. Amén. Pues vamos a dar un fuerte aplauso, niños. Porque Dios es bueno, ¿verdad? Y vamos a cerrar con esta canción que se llama Cristo es mi superhéroe. Ya se la saben muchos, algunos no, pero es que Cristo es nuestro superhéroe. Mi amigo, el mejor, dice: Cristo